Lo ataba, luego colocaba la cámara y después, cuando las ratas se comían viva a esa persona, lo grababa todo. Veía esas películas en casa. Le dijo a esa persona que si Dios aparecía en media hora le perdonaría la vida. Supuestamente también alimentaba, por ejemplo, a los cangrejos con ellos. También tenía sus propias reglas. Primero, no mataba a mujeres ni niños y segundo, no trabajaba los domingos ni los días festivos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Hoy una historia un poco diferente. El mismo hombre decía de sí mismo que podía ser la peor pesadilla que alguien pudiera soñar. Él recorrió un camino enorme, una gran evolución, principalmente diría yo como psicológica, desde el momento en que lo llamaban el polaco tonto hasta el momento en que todos empezaron a temerle y su apellido y apodo Iceman, es decir, hombre de hielo, causaba terror prácticamente en todo el mundo. Richard Kuklinski nació en Jersey el 11 de abril de 1935. Nació en una familia de migrantes polacos. Su padre, Stanisław, era originario de Karwacz, que está en la provincia de Mazowieckie. La familia llegó a los Estados Unidos. El padre, Stanisław, era frenero en la estación, pero sobre todo era un hombre sumamente agresivo, yo diría incluso patológicamente agresivo. El mismo Ricardo dijo muchos años después que nunca vio a su padre sobrio. Era un alcohólico agresivo y empedernido que se desquitaba principalmente con los niños. Golpeaba sin piedad a todos, a los cuatro. Cuando se enfurecía, no se detenía ante nada. Todos le tenían un miedo terrible. Ese padre desaparecía por unos días, luego regresaba borracho y golpeaba. Luego desaparecía de nuevo, repitiéndose sin fin. Cuando Ricardo tenía apenas 5 años, ocurrió una tragedia. El padre, Stanislao, volvió borracho como de costumbre y empezó a golpear a su hermano mayor, Floriano. Lo golpeó tan fuerte y durante tanto tiempo que simplemente lo mató, lo asesinó, hablando claro a ese chico en la casa. La madre llamó a la ambulancia y la ambulancia llamó a la policía. Llegaron los policías, pero la madre dijo que el niño se había caído de las escaleras. Yo también lo diría, la historia de Kuklinski, la historia de la migración polaca en ese periodo, también muestra que la policía en realidad se interesaba poco por el mundo de los inmigrantes. Porque claro que un niño se caiga de las escaleras y que haya sido golpeado hasta la muerte, pues obviamente hasta para un médico principiante sería una diferencia fundamental. Aquí se aceptó sin cuestionar que el niño se cayó de las escaleras. Era el año 1940. Tal vez la policía tenía otro tipo de tareas más importantes que lo que pasó en la familia de inmigrantes polacos. Aceptaron que el niño se cayó de las escaleras y así terminó el asunto. Solo el padre, ese Stanisław, creo que se asustó porque se mudó de la casa en ese momento. Dicen que conoció a una polaca y la madre, esa irlandesa, porque Ana, la mamá de Kuklinski, era irlandesa, una mujer sumamente religiosa, aunque también hay que sorprenderse porque ella misma tuvo experiencias difíciles en la vida. Criada en un orfanato y además a los 10 años fue violada por un sacerdote, pero no golpeaba a los niños, aunque como irlandesa creía que los niños necesitaban disciplina y no se metía en cómo el padre maltrataba a los niños. En el momento en que su esposo se fue, prácticamente se perdió por completo en sus oraciones, coleccionaba estampitas religiosas y dejaba a los niños a su suerte. El propio Ricardo, cuando era un niño pequeño, vio cómo su padre mató a golpes a su hermano. Lo vio con sus propios ojos y creo que esa fue la primera transformación psicológica negativa en su vida. Cuando su padre se fue, su madre de alguna manera se sumergió en esas oraciones y él se quedó solo.
No tenía amigos, no tenía compañeros, no mantenía contacto con nadie. Además, bueno, la gente lo miraba también, diría yo, con mucha desaprobación, principalmente porque Ricardo, ese pequeño ricio en polaco, maltrataba a los animales. Tenía especial gusto por torturar animales. Les echaba gasolina a gatos o perros y luego les prendía fuego y miraba cómo esos animales morían en medio de tanto sufrimiento. Esa fue su primera experiencia con la muerte. De esa manera sádica él torturaba a los animales. Otros niños, por supuesto, también maltrataban a los animales de alguna manera o no les importaba mucho su destino, pero veían el sadismo en todo lo que hacía Ricardo. Y fue entonces cuando empezaron a llamarlo el polaco tonto. Él lo sufría mucho. Le dolía que le dijeran así, pero sobre todo le hacía la vida imposible un líder de una pandilla, un grupo escolar que maltrataba no solo a él, sino también a otros niños. Ese era Carly Lane, de 14 años. Así se llamaba el líder de ese grupo. Él molestaba especialmente a Richard. Donde quiera que lo veía, simplemente lo insultaba, le decía todo tipo de groserías, lo empujaba y lo golpeaba. Así que Richard tenía que huir cada vez que lo veía. Pero decidió que se iba a vengar. Sabía por dónde regresaba ese chico a su casa. Primero encontró un tubo de metal, luego se escondió en un callejón y cuando Lane pasó, lo golpeó con todas sus fuerzas en la cabeza. Él se cayó, perdió el conocimiento y lo golpeó tanto tiempo que simplemente lo mató con ese tubo de metal. Cuando se dio cuenta de que el otro estaba muerto, todavía le sacó los dientes y le cortó un pedazo de dedo como una especie de trofeo y luego huyó. Huyó a su casa y no fue a la escuela durante una semana. Tenía miedo de que todo el asunto saliera a la luz. Pero como dije al principio, la policía no se preocupaba mucho por este tipo de casos, no investigaba demasiado a fondo y por lo tanto se asumió que a ese chico de 14 años simplemente lo mataron porque de alguna manera él mismo se lo había buscado. Pero en cuanto a los hechos, Richard Kuklinski cometió su primer asesinato cuando tenía apenas 13 años. Ese primer asesinato le dio tanta confianza en sí mismo, en sus propias capacidades, le dio la convicción de que él podía decidir sobre la vida o la muerte de alguien. Prácticamente se puede decir que desde los 13 o 14 años, Richard Kuklinski mata en serie. Al principio solo mataba a personas sin hogar, los observaba, a veces los provocaba para que le dijeran algo. Y luego ya tenía una pistola en ese momento. Una pistola calibre 22. Era su arma favorita. Le gustaba el momento en que ponía el cañón de esa pistola en la cabeza de la persona que iba a disparar en un momento y veía el terror en sus ojos. Veía el miedo, eso le daba satisfacción. Yo a veces decía que no sentía nada, pero por lo general era así que sentía pues esa satisfacción, ese placer de que en un momento iba a matar a alguien. También provocaba a algunas personas. A veces cuando alguien le decía algo podía seguir a esa persona durante medio día antes de matarla. No solo disparaba, también incendiaba cosas. A veces tomaba un palo de metal o de madera y simplemente mataba a alguien a golpes con ese palo. También hubo situaciones como por ejemplo una vez que iba a Georgia, iba en su coche. En ese momento un grupo de hombres, creo que estaban borrachos, iban en varios autos. Ellos más bien lo provocaron porque le cerraron el paso y causaron un pequeño accidente. Al notar que eran mayoría se bajaron del auto. Él también se bajó, luego sacó una pistola y les disparó a todos en la carretera.
Todo el tiempo es una serie de diferentes tipos de asesinatos, pero esta es la primera etapa, por así decirlo, en su forma de matar. Por lo general, aparte de esos casos en los que disparó a esos hombres o algunos otros ejemplos individuales, en principio mataba a personas sin hogar. Era impune. Una vez más, la policía no supo conectar los hechos. Tampoco creo que realmente quisieran ocuparse de las personas sin hogar. Él también sabía cómo ocultar los cuerpos. La mayoría de las veces cortaba esos cuerpos, los descuartizaba, los dividía en partes para que después fuera fácil esconder cada una de las partes de la persona asesinada en algún lugar. Él no solo los escondía porque supuestamente también alimentaba, por ejemplo, a los cangrejos con ellos. ¿Cuántas personas mató entonces Kuklinski, no? Es difícil decirlo. Tampoco conocemos toda la verdad sobre él, creo. Se estima, algunos dicen que pudo haber matado a unas 100, tal vez 150 personas en ese entonces. En su mayoría, como dije, eran personas sin hogar. En 1961 Kuklinski ya tiene un trabajo fijo, pero también en ese momento llega a la conclusión de que debe tener algún tipo de camuflaje. Ese camuflaje era una familia común, conoce a una italiana llamada Bárbara, y se casan juntos. Empiezan a vivir en Jersey en una casa así. También tienen hijos, tienen 2 niñas, un niño. A primera vista una familia migrante común y corriente. Ella es de Italia. Él tiene raíces polacas, así es como los ven los vecinos. La propia esposa, Bárbara, así lo dice después de años. Ella pensaba que su esposo tenía algún tipo de negocios, que simplemente, como diríamos hoy, era un hombre de negocios. En ese entonces se decía que era viajante o vendedor ambulante. O sea, una persona que va de casa en casa ofreciendo diferentes tipos de productos o sus servicios. Los vecinos también pensaban así. Toda la familia era considerada una familia normal y tranquila. Todos los respetaban. El propio Kuklinski se comporta bastante bien en casa. Digo bastante bien porque su esposa, después de años, dijo que de vez en cuando le daban ataques de furia. En esos momentos golpeaba e insultaba, pero cuando se le pasaba ese ataque de agresión, volvía a ser un esposo y padre normal y tranquilo. También la esposa veía que después de un tiempo realmente había mucho dinero en la casa. Ella sospechaba que él tenía negocios ilegales y no le preguntaba al respecto. Simplemente tenía miedo de preguntarle. Solo sospechaba que él estaba involucrado en algún tipo de negocio turbio en algún lugar. El propio Kuklinski, como mencioné al principio, ya tenía un trabajo fijo en ese momento, solo que ese trabajo fijo era trabajar para la mafia y era un asesino a sueldo. Era lo que llaman un gatillero de la mafia. Pero antes de que Kuklinski, a los 26 años, tenga ese puesto fijo, o sea un gatillero de la mafia, principalmente de la familia Gambino. Después trabajó para otras 2 familias mafiosas, pero la familia Gambino fue la primera en contratarlo. Cuando tenía poco más de 20 años, soñaba con tener una productora de películas porno. Pidió dinero prestado para iniciar esa productora, pero se lo pidió a la mafia. Después las cosas no le salieron muy bien. Ese negocio, probablemente porque había muchas productoras como esa, simplemente no le funcionaba bien. Se endeudó más y más. No a la mafia, ya sabes, si te prestan dinero quieren recuperarlo. Así que primero lo golpearon, luego acordó que tal vez podría trabajar para pagar todo ese dinero de alguna manera. Pero la mafia le dio una oportunidad. Al principio él iba a ser, digamos, un delincuente común. Iba a participar en robos, allanamientos, pero también empezaron a valorar sus habilidades para matar. Él hablaba mucho sobre eso.
Hablaba sobre las formas de matar, hablaba sobre cómo deshacerse de los cuerpos. Y creo que eso impresionó a la familia mafiosa porque después de varios intentos decidieron que él sería su asesino permanente, su sicario. Y como asesino realmente impresionaba porque medía casi 2 metros de altura, exactamente 1,96 m y pesaba casi 140 kilos, así que en una pelea directa había pocos oponentes que simplemente le pudieran hacerle frente. Queda al servicio de la mafia después, casi durante 25 años. Durante 25 años ejecuta sentencias en cargos, prácticamente mata a todos los que le ordenan. Como decía, también tenía principios. Primero, no mataba mujeres ni niños y segundo, no trabajaba los domingos ni los días festivos. Esas eran las únicas 2 reglas que lo guiaban. Fuera de eso, mataba y prácticamente cualquiera podía ser su víctima, porque no tenía ningún escrúpulo en ese aspecto. Tal vez una vez, porque le preguntaron si alguna vez dudó, dijo que sí. En ese instante le apuntó con una pistola. Esa persona rezaba fervientemente, decía que era creyente y él le dijo que si Dios aparecía en media hora le perdonaría la vida. Pero como se pueden imaginar, Dios no apareció, por lo tanto mató a esa persona. No, la mafia lo aprecia durante 25 años. De hecho, es un trabajador muy responsable. Sobre todo, la mafia aprecia sus habilidades para borrar huellas, especialmente en la forma en que se deshacía de los cuerpos. Y fue entonces cuando recibió el apodo de Iceman. En primer lugar, porque compró una cámara frigorífica. Era un coche que antes creo transportaba hielo. Escondió ese coche lejos, en un lugar muy difícil de acceder. Y después del asesinato, ahí transportaba los cadáveres. Ahí también los descuartizaba. Lo hacía por eso, primero, para deshacerse de cadáveres. Y en segundo lugar, incluso si se encontraban fragmentos del cuerpo o el cuerpo completo, los médicos que realizaban la autopsia no sabían exactamente cuándo había ocurrido la muerte de esa persona. Simplemente el hecho de que estuvieran en una cámara frigorífica en el frío hacía que fuera difícil determinar con precisión la fecha de la muerte. De esta manera, por supuesto, siempre podía tener una coartada. Ese fue el primer método, así, esa cámara frigorífica. En segundo lugar, también arrojaba fragmentos de cuerpos al pozo, al agua fría. De ahí el apodo. Y finalmente se hizo amigo de un hombre que tenía un negocio ambulante de helados. ¿No parece que ese hombre, además de vender helados, también transportara los cuerpos de las personas que mataba? En todo esto era muy sádico. Un día encontró una cueva así. Esa cueva estaba llena de ratas, eran cientos de miles de ratas. Había situaciones en las que llevaba allí al individuo, es decir, a la persona que tenía que eliminar. Lo ataba, luego colocaba la cámara y después cuando las ratas se comían viva a esa persona grababa todo. Veía esas películas en casa, pero también les mostraba a los que lo contrataban cómo sufría esa persona. Todo el tiempo como asesino a sueldo también perfeccionaba su sadismo. En 1977 conoció a un tal Pablo Hoffman. Él le causó impresión porque Hoffman por su parte se especializaba en venenos. Kuklinski se dio cuenta de que los venenos también representaban para él una especie de futuro, que se puede matar a las personas sin dejar rastros. Y de hecho, el primer veneno que consiguió de Hoffman lo usó en la práctica. Tenía un encargo para un hombre que se llamaba Bill Mann. Salió a tomar una copa con él y durante esa copa o después de la copa, ese hombre murió. Incluso se determinó que murió de un ataque al corazón.
Durante 25 años, en realidad, ni la policía, ni el FBI, ni otros servicios se dieron cuenta de que Kuklinski, ese que vivía en una casita con su familia, era un asesino a sueldo en serie que mataba gente. Bueno, digamos en cantidades que ni siquiera es fácil imaginar. Fueron asesinatos en serie, asesinatos con una crueldad extraordinaria. Después de un tiempo, pero eso ya era prácticamente el año 1980, se empezó a relacionar a Kuklinski, que él fue el último en estar con la persona o con las personas que de repente o fueron asesinadas o también desaparecieron, y tampoco se le relacionaba con la mafia. No se les relacionaba con esas familias mafiosas, pero sí se les asociaba con la industria pornográfica. Pero Kuklinski, por así decirlo, siempre tenía esa determinación. Él se dedicaba a varios tipos de negocios mientras mataba gente. También simplemente vendía casetes pornográficos. 2 personas. El primero desapareció en 1980. Se llamaba Jorge Maliband. Él quería vender casetes con películas porno. El último que lo vio fue precisamente Kuklinski. Maliband tenía $27,000 consigo y luego pues, simplemente desapareció. El segundo fue un año después, un tal Louis Masgay. Él también quería vender cintas de películas porno. Este llevaba $95,000, no exactamente encima, sino escondidos en el asiento o en algún lugar del cofre del auto. Estos 2 hombres estaban relacionados precisamente con Kuklinski, solo en el sentido de que se habían puesto de acuerdo con él para realizar la transacción. La siguiente información ya se refería a cierto tipo de ladrones, asaltantes que trabajaban para la mafia. Kuklinski simplemente los supervisaba. Uno de ellos, un tal Jorge Smith, era el jefe de ese grupo de ladrones que robaba para la mafia. Fue encontrado muerto. Luego encontraron a otro miembro del mismo grupo. Y de nuevo, estas personas fueron vistas por última vez cuando tenían una cita precisamente con Kuklinski. Aquí la policía empezó a llegar a la conclusión de que Kuklinski era el hombre que simplemente estaba detrás de su desaparición o incluso de su muerte. Finalmente también desapareció ese Pablo Hoffman, es decir, el que le suministraba el veneno. Y también desapareció después de haber quedado de verse con Kuklinski. Simplemente tenía que surtir una receta que Kuklinski le había preparado. Entonces, como pueden ver, nadie sospechó de Kuklinski como un asesino serial mafioso, sino más bien como alguien que mataba de vez en cuando mientras hacía diferentes tipos de negocios, más bien pequeños. Entonces la investigación dura básicamente varios años. La policía no tiene pruebas claras contra Kuklinski. No hay otra opción, seguramente no conseguirán esas pruebas. De hecho, él es tan astuto en todo esto que logra borrar sus huellas. Entonces aparece la figura de Dominique Polifrone. Dominique Polifrone es un agente experimentado, policía encubierto que trabaja bajo cobertura. Él también se infiltra en la estructura de la mafia. Finge ser un traficante de armas. Finge ser alguien que también trafica con venenos. Aquí entra en contacto con Kuklinski. Al principio Kuklinski mantiene cierta distancia. Él es muy desconfiado, pero escucha que el otro puede conseguir cianuro de hidrógeno. Él sospecha que ese cianuro de hidrógeno puede ser utilizado en los asesinatos que comete, que esto es un nuevo desafío para él. Empieza poco a poco a convencerse de ese agente encubierto y empieza a planear varios tipos de asesinatos usando precisamente ese cianuro de hidrógeno que Polifrone le va a proporcionar. También suelen hablar por teléfono con frecuencia.
Polifrone graba esas conversaciones y Kuklinski aquí lo cuenta. Cuenta no solo que tiene que matar a alguien, que le gustaría usar ese cianuro de hidrógeno, pero también habla de otros asesinatos que cometió antes. Estas grabaciones se convierten en la principal prueba contra Kuklinski. Ya son pruebas concretas de confesión, por supuesto. Aquí se verificaron con las víctimas, con los cuerpos o con fragmentos de cuerpos que la policía encontró. Algunos ni siquiera los encontraron. Sin embargo, aquí se toma la decisión de detener a Kuklinski. Pero eso ya es en 1986 y Kuklinski tenía entonces 51 años. Después de su detención, en realidad, solo se le pudo probar la comisión de 5 asesinatos. Es muy poco considerando todo lo que hizo durante tantos años. También surgieron otros cargos de menor gravedad, como robos y allanamientos, porque mencioné que él también hacía diferentes tipos de negocios, como por ejemplo relacionados con la industria porno. Recibió 5 cadenas perpetuas. Resultó que después de todas esas sentencias, según la ley estadounidense, podrá solicitar la libertad condicional a los 165 años de edad, así que más bien eso sería difícil. Bueno, cuando se dio cuenta de que nunca saldría de la cárcel, se convirtió en una especie de celebridad dentro de la prisión. Recibía a escritores y guionistas. Recibía a periodistas, hablaba mucho sobre lo que hacía. Incluso se filmó una película biográfica, se puede encontrar una entrevista con él en la celda. Yo diría esto, se hablaba mucho y contaba muchas cosas, algunas creo que las exageraba. No parece que siempre dijera la verdad en algunas cosas, más bien lo hacía un poco para el público, porque después de todo, por todo lo que decía, recibía dinero. Una gran parte de ese dinero la recibió su esposa Bárbara. Y estando precisamente en esa prisión, era una especie de persona que era famosa y creo que sabiendo que nunca saldría, eso también le daba placer. No, Kuklinski era obviamente un psicópata, un hombre sin escrúpulos, un hombre sin corazón, un hombre que no conocía el concepto de piedad, pero alguien que quedó permanentemente en los libros de historia de una manera tan negativa. Pero no fue el primero y probablemente no será el último que llegó a los libros de esta manera. Es un hombre que de hecho convirtió la muerte en una especie de arte macabro. Ya hablé sobre cómo ocultaba los cuerpos. Hablé sobre cómo torturaba a las personas, pero usaba diferentes tipos de cosas y objetos. Como armas. A veces estrangulaba a las víctimas, a veces ponía bombas, a veces usaba un picahielos, pero también usaba, por ejemplo, una ballesta. Se especializaba o empezó a especializarse también en venenos. Tenía un aerosol con cianuro y con ese aerosol rociaba en la cara a la persona que mataba. Hay que decir que, aunque era un solo hombre, aunque grande, la magnitud de todo esto es enorme. Kuklinski murió en la prisión de Trenton el 5 de marzo de 2006. Tenía 71 años en ese momento. La versión oficial dice que murió porque sufrió un ataque al corazón. Ese tipo de enfermedad, sin embargo, no era un secreto. En la cárcel decía que temía a las familias mafiosas, porque en ese entonces él contaba mucho, hablaba mucho, y en realidad las familias mafiosas le sentenciaron para callarlo. Y esa es la historia
de ese hombre, de un asesino en serie, un homicida, de Ricardo Kuklinski, quien hoy aparece en las páginas de muchos libros. Bueno, eso es todo por hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y claro, cuídense mucho.